Señor Padre bendito. Te pido, Padre bendito, que le des sabiduría e inteligencia a esta bendita y a Adán y a este Armando, Señor Padre bendito, que van a dar el estudio, Señor Padre, que se apoyen entre ellos, Señor mío, y que sean para la gloria y honra tuyas, Padre bendito, y que a nosotros los que estamos, los alumnos, Señor Padre bendito, que podamos entender también, Señor mío, este estudio de Isaías 9, Señor Padre Santo. Y por los que están por entrar, que les des la oportunidad, Señor Padre, que estén, si no, cuídalos donde quiera que estén. Gracias. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo pido. Amén. Amén, amén. Bien. Adelante, Brendis. El tiempo es tuyo, Brendis. Estamos Muy bien. ávidos. ¿Sí me escuchan bien? ¿No? Sí, perfecto. Perfecto. bien. Ok. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues, bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar este capítulo. Este capítulo es de uno de los más importantes porque habla sobre el reinado de Jesucristo en el milenio. Nos está aquí diciendo que Dios nos va a mandar un niño. Bueno, si vemos el contexto, Isaías está hablando a su pueblo, a Jerusalén, ¿no? A Judá. Pero este capítulo pues también perdón, un tantito. Ay. Este capítulo también nos habla a nosotros porque es una profecía que ya se cumplió con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Isaías les está dando esa luz, ¿no? Porque acuérdense que la oscuridad fue el cautiverio pues tanto de Israel como de Judá. Y ahorita les está dando la luz. Les está diciendo que a pesar de la oscuridad, Dios no va a abandonar a su pueblo. Dios siempre va a estar al pendiente de su pueblo y Él es el que y Él les va a mandar la luz. Y esa luz es precisamente este niño que en la segunda venida, pues es Jesucristo. Este niño que es nacido de una virgen. Entonces, bueno, esto lo saben los judíos. De hecho, saben que sobre de esta profecía que nos da Isaías. Sin embargo, ellos siguen esperando. Ellos siguen esperando, pero la iglesia ya sabemos que este niño eh, que nació de una virgen es Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos a leer y van a ver que, pues que nos va a dar mucha luz. Es una bendición este capítulo, de verdad. Yo cuando lo leí, pues me entusiasmé mucho porque ya se cumplió esta profecía del niño que nació y que nos dieron. Pero bueno, también nos va a hablar sobre el Mesías, sobre el milenio, sobre lo que viene después, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos con el capítulo 9, versículo 1. Dice, eh, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. ¿Quién es la que estuvo angustiada? Es pregunta. ¿Perdón? Aquí dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. ¿Quién es la que estuvo angustiada? María. Israel. Exacto, la nación de Israel en general. Acuérdense que el primer cautiverio fue el que le hicieron a Neftalí y a Zabulón, que eran los hijos de José, ¿se acuerdan? Ellos estaban al norte y fue la primera, pues los primeros en ser cautivos. Ya después iba a venir la cautividad de Judá, que iba a ser a través de Babilonia. Entonces aquí dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada, o sea, Israel. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, es lo que les comentaba.
Ellos fueron los que primero fueron cautivos por Asiria. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Recuerden que Neftalí y Zabulón estaban en el norte y cerca estaba Galilea. Y recuerdan dónde empezó su ministerio público Jesús. En Galilea. Precisamente En en esta Galilea. ciudad. Entonces, por eso aquí dice, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Cómo es que se honró a Galilea? Porque ahí nuestro Señor Jesucristo tuvo la mayor parte de su ministerio. Y esta tierra que dice, en el camino del mar al otro lado del Jordán, era como una brecha donde entraban y salían tanto de Israel y entraban a Judá. Tenían que pasar por Galilea. Entonces, se le llamaba la tierra de los conquistadores. Ahí llegaba gente, pues a vender sus cosas, incluso a establecerse. Entonces, era un camino que tenían que seguir para llegar tanto del sur del norte hacia el sur. Entonces, por eso dice aquí, tierra de paganos, porque incluso ahí no nada más vivían judíos, sino vivía ya de todas las naciones, vivían gentiles, vivían gente que pues iba a hacer comercio, pasaban por ahí. Entonces, iba a ser honrada Galilea, dice que era tierra de paganos, pero no tanto porque fuera la tierra de los paganos, era la tierra de los judíos, sino que más bien pasaban por ahí y muchas veces pues se quedaban, ¿no? Se establecían. Por eso dice que en el camino del mar, este camino del mar era la tierra de los conquistadores. Entonces por ahí tenían que pasar. Versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Bueno, pues aquí nos está diciendo que el pueblo que andaba en la oscuridad. ¿Por qué andaba en la oscuridad? Pues porque sabemos que cayeron mucho en idolatría, en rebeldía, en orgullo. Ya no confiaban en lo que Dios les decía. Lo abandonaron, le dieron la espalda. Entonces dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y esa gran luz nos está hablando precisamente de Jesucristo. Nos está hablando, aquí ya fíjense cómo pasan de un tiempo a otro, ¿no? En el versículo 1 nos está hablando del pasado, de lo que pasó en Israel, de lo que pasó en Judea. Ya en el 2 ya nos está hablando de una esperanza, de algo, de esa luz que Dios les va a mandar. Después de vivir en la oscuridad, Dios les va a mandar una luz. Y ahorita precisamente vamos a ver quién era esa luz, porque es una persona. Es una persona y esa luz que Dios les va a mandar. Dice, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Versículo 3. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Aquí ya nos está hablando precisamente de lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Del milenio, de cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a reinar pues a la tierra, porque va a ser precisamente en el monte Sión, ahí en Jerusalén, donde se va a establecer este milenio, donde Dios va a establecer este milenio. Entonces aquí ya nos está hablando precisamente de eso. Dice, se alegrarán ellos en tu presencia. Nos está hablando precisamente del Mesías. Dice, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Versículo 4. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota del bien. ¿Perdón? Perdón, Brenda, está leyendo la nueva versión, ¿verdad? Está Estoy leyendo la NBI. yo tengo la
NTV y la Reina Valera, y bueno, se ven diferentes. Ah, ya. Bueno, Sí, estoy leyendo la nueva versión internacional. correcto. Pues, sí está bien. Gracias. ¿Quieren que lea la de la Reina Valera? Pues yo tengo la Reina Valera abierta. Sí. Yo también. Pero con la que tú te Ok. acomodes. Con la que gustes, con la que... Ok. La NBI, pero también tengo la Reina Valera. Podemos ir comparando si quieren los versículos. Bueno. Por ejemplo, Sí. el versículo 4 en la Reina Valera dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Aquí nos está hablando, ¿se acuerdan quién era Gedeón? Sí. Bueno, aquí Uno de los está jueces. recordando, ¿recuerdan? ¿Perdón? Fue uno de los jueces. Fue uno de los jueces. Y aquí Sí, sí. Isaías está haciendo referencia precisamente a este juez que Dios le dijo que la victoria se le iba a dar él, que no iban a ser los hombres que le dieran, ¿no? Que incluso hasta le fue quitando hombres para ganarse ganar la batalla a Madián. Los 300. Entonces recordemos, al de los 300, exacto, Leti. Recordemos que el contexto de qué nos está hablando. ¿A quién le están hablando aquí? O sea, Isaías, ¿a quién está hablando? ¿A quién le está hablando en este caso? Al pueblo de Judá, ¿no? El pueblo de Israel y Al de pueblo Judá. exactamente, a dos. los israelitas. Es por eso que él hace mención de Gedeón, porque ellos saben la historia. Ellos han leído la historia. Tenían el Torá, que todos los días lo leían, ¿no? El Pentateuco, bueno, y conocen ya la historia. Por eso es que Isaías está haciendo referencia a Gedeón, ¿no? Que realmente la victoria no es de un hombre, sino la victoria la da Dios, Amén. ¿no? Entonces, sí, Fue cuando rompieron cántaros y sacaron las antorchas y los enemigos empezaron a matar entre ellos mismos. Sí. se confundieron, ¿no? Sí. Sí, exactamente, pero entonces ahí vemos que no era la Creyeron que cantidad de hombres, ¿no? Sino la victoria que Dios les dio, Exacto. le dio al hombre. ¿Para qué? Para su gloria y honra, para demostrar que efectivamente Él es el que siempre los ha sacado adelante. Así es lo que está haciendo referencia a Isaías en este caso con este versículo 4. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el punto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Bueno, aquí también está haciendo referencia en cuanto al milenio, en cuanto a lo que va a pasar antes de que ocurra el milenio. Dice que todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis que efectivamente a todos los que se van a morir los van a quemar, ¿no? Los van a limpiar, van a limpiar precisamente este lugar para que ya nuestro Señor Jesucristo pueda reinar en el milenio. Entonces, más o menos hace referencia a esta, no sé si estoy en lo cierto, de acuerdo más o menos a lo que leí, si es lo correcto, porque estamos hablando precisamente de lo que va a pasar para cuando llegue el milenio, cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la luz que va a llegar a Israel, que va a llegar al pueblo de Judá. Y la luz precisamente es esta persona que representa que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Hay un comentario nomás. Porque un niño nos es nacido. Espérame, Brendy, espérame. Sí. Creo que hay la referencia más bien es que
en el tiempo del milenio, por otros pasajes, como va a ser un reinado de paz, ¿para qué van a servir las armas? ¿Para qué queremos un tanque de guerra si va a haber paz? Entonces, en un versículo acuérdate que dice que las armas serán convertidas en arados, ¿no? O sea, Lados. ya no va a haber necesidad de guerras, de rifles, ni siquiera de resorteras, ¿no? Porque todo eso va a ser cambiado por arados porque va a ser un reino de paz. Creo que la referencia donde dice, porque todo calzado que lleva el guerrero será quemado, ¿no? O sea, y en otros pasajes habla de las armas también, ¿no? Que serán convertidas en armas. Lo que más bien está hablando de, como dices tú, del reinado de paz del Mesías. El milenio. El El milenio, sí, milenio. obviamente, sí. Que es cuando verdaderamente hablaremos de paz real, ¿sí? Pues, Porque el mundo siempre intenta conseguir la paz, pero vemos que todos los intentos del hombre por conseguir la paz fracasan pues por el pecado, obviamente, ¿no? Claro. Cuando Jesús venga a reinar, será verdaderamente un reino de paz verdadera y de justicia verdadera. Adelante, Brendis. Sí, así es exactamente por eso ahorita nos va a decir que Él es el príncipe de paz, ¿no? Porque Él es el único que verdaderamente puede establecer la paz. Ahorita nos dicen que, ajá, ok, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si quieres, cambiamos de diapositiva, Japo, por favor. Sí. Bueno, pues aquí ya nos está dando la profecía precisamente del niño que nos es dado, ¿no? El niño que nos es nacido. Ah, la siguiente, porfa. Que es nuestro consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Precisamente nos está hablando aquí del nacimiento virginal, como ya vimos en el capítulo 7, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que ya se cumplió. Ahorita nos está diciendo que nos es dado. ¿Por qué dice que un niño nos es dado? Si quieres la siguiente diapositiva, por favor. porque nació Como les en decía, Israel y precisamente hablaba de los judíos. ajá, Por eso le menciona que por el niño que nos es dado es exacto, integrante de la nación de Israel, no nació en otro exactamente. lado. ¿Ok? Sí, exactamente, hermanito. Dice que un niño nos es nacido. ¿Por qué? Porque los judíos están bien conscientes que ese niño va a nacer. No va a ser como Adán, ¿no? Que Dios lo creó ya adulto, sino este niño va a nacer de una virgen. Nos es nacido. Ellos saben perfectamente que el Mesías va a ser una persona que va a nacer, ¿no? Que no va a ser, no es que vaya a ser creado así de la nada, sino que precisamente va a seguir este proceso de pues de concepción, pero este niño precisamente fue concebido por el Espíritu Santo, no fue concebido como nosotros lo fuimos. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, los judíos saben que va a ser que va a ser un niño, que va a ser una persona, pero ellos todavía lo están esperando. Ellos piensan que no ha nacido esta persona, porque ellos piensan que precisamente el Salvador va a llegar con arma, con espada, a quitarles el yugo que pues siempre habían tenido, ¿no? De las naciones. Pero realmente no es así como Dios tiene planeado salvar a su pueblo, ¿no? Por eso dice,
como va dirigida precisamente a los judíos, Isaías hace directamente esta mención, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. O sea, nació el niño, es un hijo que ya es dado a Israel y el dominio estará sobre su hombro. Aquí también nos está hablando precisamente de que de nuestro Señor Jesucristo. El dominio estará sobre su hombro. Él será quien va a dominar a todas las naciones. Él reinará. Es un reino del Mesías. Y dice que su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estos nombres, más que son el carácter de Dios, ¿no? Nos está hablando precisamente de este Dios que no ha necesitado consejo de nadie para crear la tierra. Es un Dios fuerte, soberano, que ha usado a las naciones, a las personas para darle la gloria a Él, para cumplir su voluntad. Es un Padre eterno. ¿Qué quiere decir? Que este Padre no es que haya existido cuando nació Jesucristo. Este Dios ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Es un príncipe de paz, es el único, como dice Juan Carlos, el único que va a establecer la paz verdaderamente. Porque nosotros no conocemos qué es la paz. Nosotros pensamos que es la paz. Tenemos definición de qué es la paz, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo vamos a conocer verdaderamente esa paz. Entonces, estos nombres, estos atributos, que se le está dando a este niño que va a nacer y que nos es dado, son de Dios. Entonces, si quieres cambiamos diapositiva, por favor. Entonces, están hablando de Dios. Permíteme un comentario, Brendy, nada más, antes de cambiar de diapositiva. ¿Sí? Cuando decimos, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, estaba yo leyendo ahí en el comentario de MacArthur que niño está apuntando a su humanidad y el hijo apunta a su deidad. ¿Qué quiere decir esto? Tú dijiste algo bien cierto. El Mesías no apareció, no se hizo presente en este mundo como un adulto que de repente apareció. No, fíjate, esto es interesante. Nació como nace cualquier niño, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, ya mi hermoso nietecito, que es totalmente 100% dependiente del cuidado de los adultos. Ahora, así nació Jesús, siendo el amo del universo, nació como un niño dependiente del cuidado de los adultos, ¿sí? Increíble que el creador de todo, ¿sí? El amo del universo, estaba sujeto a que lo cuidaran también a él, le cambiaran el pañal, le dieran su biberón, etcétera. Tal como un niño, así hizo su aparición nuestro Salvador como un niño. Y el Hijo nos es dado, pues apunta a su divinidad como el Hijo de Dios, ¿no? Que nos fue dado, pues no nos merecíamos que Él viniera, sino nos fue dado, ¿sí? Y ya después menciona lo demás, ¿no? Que a lo que decías tú apunta al milenio, el dominio estará sobre su hombro, o sea, él será el mero maromero, ¿sí? Y luego define sus nombres, admirable consejero, Dios fuerte. Fíjate, los títulos, los nombres que se están utilizando para ese niño, para ese hijo que nos fue dado, admirable consejero, o sea, su inmensa sabiduría, Dios fuerte, y ve el segundo, el siguiente calificativo, Padre eterno. Fíjate, cuando esto es importante porque los testigos dicen que Jesús fue creado. ¿Sí han escuchado eso? Sí. Es un ser creado. Sí. Pero si la Biblia menciona la expresión Padre eterno, para que sea Padre eterno necesita haber un Hijo eterno también. Mira, voy a tratar de explicar esto. Yo no soy Padre eterno. Yo llegué a ser padre hasta que nació mi primer hijo. Ahí me convertí en padre. Entonces no puedo ser Padre eterno. Nadie es Padre eterno hasta que nace su primer hijo, ya llega a ser padre. Pero si menciona Padre eterno, si Jesús hubiera sido creado, entonces hubo un tiempo en que si Jesús no había sido, no hubiera existido, entonces no podía ser Padre eterno, porque entonces hubo un tiempo en que el Padre no fue Padre. ¿Sí me explico? Ujú. Sí.
Si es Padre Eterno, quiere decir que siempre existió el Hijo, porque para que si hablemos de Padre Eterno, tiene que haber un Hijo eterno, forzosamente. Y ya el último príncipe de paz, pues como mencionabas, que hasta que llegue Jesús habrá verdadera y una real paz, habrá verdadera justicia. Así que eso de que la Suprema Corte de Justicia, eso es una mentira, eso será hasta que Jesús venga. Habrá Suprema Corte de Justicia. Ahora es pura corrupción. Y ya no me hagan hablar más. Que no me suelto. No, yo nada más quería también comentar, Brendis, que Sí. pues ahora sí que los eruditos, los científicos, todos aquellos agnósticos, ateos, ¿sí? Eso les choquea, ¿sí? La virginidad, el nacimiento de virginal de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos todo lo quieren, para ellos es cosa de locura, ¿no? Pero realmente nació. ¿Por qué? Porque el creador, el eterno Dios, como estaban diciendo, ¿sí? Creó ese plan maravilloso. ¿Por qué dudan? Si Dios es creador y hace el milagro increíble de poner vida en el vientre de las mujeres, de nosotras las mujeres, ¿cómo no va a ser capaz de, por medio del Espíritu Santo, haber mandado a su único hijo, ¿no? Entonces, ellos no pueden comprender esto, porque esto solamente se discierne espiritualmente. Y también quería comentar acerca del consejero. ¿Por qué? Porque él es el único que tiene la sabiduría para aconsejarnos en momentos difíciles, en momentos de tribulación. Y nosotros, los humanos, a veces desconfiamos porque queremos soluciones rápidas, ¿sí? Pero no sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas y que al primero que tenemos que pedirle consejo es a Él, ¿sí? No es malo pedir consejo a otro hermano en Cristo, a alguien que sea temeroso de Dios, pero principalmente al consejero, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y a veces acudimos a la comadre, al compadre, a la hermana, al hermano, y no es que sea malo, ¿sí? Pero primeramente al consejero, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Amén, sí. Amén. Eh, ¿Cómo se Brenda, hace esto? ¿puedo Sí, hacer un comentario? sí, adelante, hermanito. Bueno, al respecto precisamente de lo que comentaba Aleki, precisamente María fue concebida por el Espíritu Santo. Nunca María. hubo No, Jesús, relación. No, María. ¿Qué pasó, contigo. Armandito? No, María, Sí, Jesús. María, a la Virgen María, la madre de Jesús, fue concebida por el Espíritu Santo. No, espérame. No, No, Armandito, espérame. Te van a oír los católicos y van a decir que ya ves. No, María fue concebida de manera natural, porque si no estás apoyando el dogma de la Inmaculada Concepción. No, María nació pecadora como cualquier Sí, ser. sí, fue pecadora, sí. Ella concibió por obra del Fue, Espíritu Santo. No que haya sido pues eso, concebida, ella concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, pero ella no fue concebida de manera sobrenatural, ella nació aún no como, hasta menciona ahí el nombre del Padre y todo, ¿no? Creo que Armandito se confundió Ajá. y sí, conjugó mal. sí, sí, tienes razón. Bueno, nada más, Sí, pero ese es no lo estamos para corregir fue, unos a pues, otros. que fue, sí, por medio del Espíritu Santo fue que nació, vino Jesús, Así. porque José no tuvo relación carnal con María hasta después de que nació Jesús, ya con los demás hijos, con los demás hermanos de Jesús, o medios hermanos, por decirlo así. Sí, me confundí en la expresión, perdón. Sí, No es- no, yo lo entiendo, pero más vale, porque acuérdate que esta clase, este video va a ser visto por millones de personas y no quiero que se vayan a sí, pensar que estamos diciendo otra cosa, que no es, no es- ahí está el padre Aguilar diciendo. esa es fe, Juan Carlos. Eso es, no, pero entendimos lo que quisiste decir, Armando, fue Sí, un error sí. de vocabulario quizá. exacto. También puedo leer algo que el día aquí en el conocimiento bíblico acerca de
No fue concebido. acerca de cuando se dice que es el Padre Eterno. Dice aquí, mucha gente se confunde con ese término porque el Mesías, el Hijo de Dios, se distingue de Dios Padre en la Trinidad. ¿Cómo puede ser el Hijo que el Hijo sea el Padre? Dice, a este respecto se deben considerar varias cosas. Primero, por ser la segunda persona de la Trinidad, en su naturaleza, el Mesías es Dios, por tanto, posee todos los atributos de la deidad, incluyendo la eternidad, puesto que es Dios uno, aunque existen en las tres personas. El Mesías es Dios. Segundo, el título Padre Eterno es una expresión idiomática que se usa para describir la relación del Mesías con el tiempo, no con los otros miembros de la Trinidad. Se dice que Él es eterno, así como Dios, el Padre, se le llama el anciano de días. El Mesías será el gobernador paternal. Tercero, quizás Isaías tenía en mente la promesa dicha a David acerca de la perpetuidad del reino de Dios, que el reino de Dios prometió establecer por medio del linaje davídico. El Mesías desciende de David, cumplirá la promesa que la nación había estado esperando. Por eso se le llama Padre Eterno. Está Ah, interesante Y bueno, el comentario. Interesante, sí, también esa información adicional. sí. sí, muy bien, muchas gracias. Si No, quieres pues, cambiamos diapositiva, Japo. Sí, Bueno, pues esto que dijo Armandito, como dices, es para completar que efectivamente este niño del que nos está hablando es Dios encarnado. ¿Por qué como dice Juan Carlos, por qué nos dice que es un niño que nació de una virgen? Porque está demostrando que vino a esa tierra en carne. Él se hizo hombre para poder entender nuestra humanidad, para poder no entenderla porque él la sabe, eh, más bien para que nosotros veamos que él también estuvo en la carne, que también él lloró, que él también tuvo sentimientos, ajá, que él nos dio su amor. Y también nos está hablando de estos atributos de Dios, que estos atributos que acabamos de leer precisamente son únicamente de Dios. Y nos está diciendo Isaías en esta profecía que este niño tiene todos estos atributos de Dios. Entonces es Dios encarnado, ¿no? Y no quiere decir que porque se haya hecho humano, hombre, dejara de ser Dios. Es, fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Dios. O sea, es algo que no podemos entender, nuestra cabeza tan finita no lo puede entender. Pero así lo hizo Dios, así fue, y así lo dicen las escrituras. oye, Y nosotros, Brendis, eso en teología, ¿cómo le llaman a esa, dicotomía, no, ¿cómo? a esa unión de 100% Dios, 100% hombre? Unión hipostática. Ah, Unión exactamente. Unión Eso es lo hipostática. que en teología le llaman la unión hipostática de Cristo. Que Cristo era 100%, no 50 y 50, No, 100% humano, 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios y siempre fue 100% humano. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque si Jesús va a ser mi sustituto en la cruz, tiene que ser igual a mí. No puede ser venir un marciano de manera sobrenatural. No, tiene que ser igual a mí para que él pueda ser mi sustituto, ¿sí? Entonces, por eso es importante que entendamos que Jesús fue 100% humano. Si no hubiera sido 100% humano, no podría haber sido nuestro sustituto. Entonces, él fue 100% humano y es 100% Dios porque solamente Dios es sin pecado, ¿sí? Entonces, él tenía que cumplir esas dos condiciones. 100% Dios, o sea, sin pecado, 100% puro, y 100% humano como yo para que me pueda representar a mí, ¿sí? Entonces, al ser él 100% humano, 100% Dios, esto es importante, es el único ser que posee esa característica, 100% humano y 100% Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque así sirve de eslabón, de enlace
mi humanidad y la deidad, ¿sí? El puente. El puente, exactamente. Imaginemos que con una mano toma al pecador humano y con la otra mano está tomando a Dios y sirve de enlace. ¿Quién otro ser que haya existido posee estos atributos de 100% humano y 100% Dios? Nadie. Nadie. No one. Nobody. Nadie. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Nadie. Nothing. Digo, nobody. Por eso ahorita que estaba Brenda hablando precisamente de eso, iba yo a comentar que también Jesús fue tentado, ¿sí? Pero sin pecado, Así apoyando lo que estás diciendo. Así es, también sufrió tentaciones. Pero, por ejemplo, ahí vemos que la tentación no es un pecado. El pecado no. es concebir esa tentación. Caer. Sí, ceder a la Caer. tentación. Así es, bien Yes. aprendiz. Por eso es que él nunca pecó. Amén. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, estamos en esto de que sabemos que Jesucristo es Dios. Ahorita nos lo acaba de comprobar Isaías, nos acaba de decir que este Hijo que nos es nacido y que nos es dado es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, porque Él tiene los atributos de Dios. Así Entonces, es. aquí no hay nada de que 50 es 50, como dice Japo, que esto quede bien claro, que el día de mañana que nos preguntan, lo tengamos bien claro para que no vengan a timarnos y a decirnos cosas que no son ciertas, porque nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y esto nos hace conocer quién es Dios. A la ley y al testimonio, como dice Isaías. Así es. Entonces, bien abusados, por favor, que no nos cambien las cosas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, cambiamos de diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Nosotros ya estudiamos desde el capítulo 1 y ahorita estamos estudiando el capítulo 9. Estamos viendo profecías cumplidas del Mesías que hasta ahora hemos estudiado en Isaías. La profecía, esto lo vi con John MacArthur. Él tiene una tabla precisamente de esto que se ha cumplido tanto de manera literal como cumplido en tipo, y de ahí es donde yo lo tomé. Porque se me hizo importante saber que hasta ahorita lo que hemos visto, como les comenté hace rato, para que no se nos olvide y para que al rato no nos vengan a decir mentiras y nosotros tengamos la verdad en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Entonces, vimos la profecía cumplida de manera literal cuando Jesucristo nació de una virgen. Fue concebida por el Espíritu Santo. Fue Jesús concebido por el Espíritu Santo. Es el único ser que ha sido concebido de esta manera, y esto lo dice en Mateo 1:23. También vimos la profecía ahorita, creo que la estamos viendo ahorita, el nacimiento de Emmanuel. Acuérdense que Emmanuel significa Dios con nosotros, y efectivamente Dios estuvo con nosotros en esta tierra. Dios, 100% Dios, 100% humano, estuvo aquí con nosotros, vivió con nosotros, nos vino a enseñar, nos vino a dar el evangelio, ¿no? Para ser salvos, a decirnos que Dios tiene un plan de redención que nos iba a salvar de la muerte eterna. Hasta ahorita se han cumplido estas profecías, ¿están de acuerdo? Así es. Sí. Y la profecía cumplida en tipo es pues lo que vimos en el versículo 8 con Armandito, que pues Jesucristo vendría a ser una piedra de tropiezo para muchos, ¿no? Una roca que hace caer sobre todo a los judíos, bueno, a todos, a los gentiles y a los judíos, pero a los judíos sobre todo porque ellos aún no creen que el Mesías ya vino, ¿no? También vimos en el capítulo 8 la esperanza y confianza de Cristo en Dios, el Hijo de Dios y los hijos de Dios. Esto lo vemos en Hebreos 2:9. Cristo se había identificado a plenitud con la humanidad, lo que nos contaste, Japo, que tenía que ser, se identificó con nosotros como humanos, Claro. al adoptar una naturaleza humana. Él demostró la realidad de su naturaleza humana con su dependencia total en Dios durante su peregrinaje terrenal. Y si quieren, leemos rápidamente Hebreos 2:9-13.
porque me parece muy interesante lo que dice en relación a esto de que Él se hizo humano. Hebreos 9:13. Hebreos 2, 9, 13, por favor, Manuelita. A ver, Brendis, mientras se encuentra en el versículo, déjame comentar algo Fíjate. que leí en el de portavoz, que tú lo tienes, el de comentario bíblico portavoz, es el de Ah, sí. sí, No Lo tengo. tengo, ¿eh? el de manual bíblico portavoz cristiano. Bueno, dice, hay 4 maneras de nacer en este mundo. 4 maneras de nacer en este mundo. Fíjense, esta está interesante, es mientras se encuentra en el versículo. La primera es sin participación ni de hombre ni de mujer. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Adán. Le voy a decir. Adán. Adán, exactamente, Adán. Él nació sin Adán participación. fue creado. Fue sin participación ni de hombre ni de mujer. Ahora, la siguiente forma es sin participación de hombre. Jesús. No, Jesús. espérenme, no, espérenme. Sin participación de mujer. Ah, sí, de participación. Eva no nació de una mujer. Nada más ahí hubo participación del hombre, Adán. De las costillas de Adán. Exactamente. La tercera manera de venir a este mundo es sin participación de hombre. Ahora sí. Jesús. Ahora sí. Y la cuarta manera es como llegamos todos a este mundo, con participación tanto de hombre como de mujer. Oh, Interesante, es cierto. ¿verdad? Así como Pensándolo. aquí nacemos todos, con participación cierto. de hombre y de mujer. Bueno, era mientras buscaban el versículo. Ya lo encontraron, adelante. Ya lo Adelante. encontramos. 9:13, ¿verdad? Adelante. Sí, porfa. No, Dice, ¿Sí? porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra ¿Es Hebreos, Manuelita? es Hebreos 9:13. No, 2, Hebreos 2, 9. del 9 al 13. 2:9. Bueno, 2:9, ya está aquí. Dice, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Es lo que dice el 2:13. Ok. 9. El Agarramos versículo un 9. poquito de contexto y leemos del 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Entonces aquí Dios se hizo completamente hombre para padecer precisamente todo esto, ¿no? Y supiéramos efectivamente que Dios nos entiende como humanos y que Él envió a su Hijo para podernos salvar, para podernos dar vida eterna. Dennis, déjame continuar leyendo, porque Sí. está interesante esto que dijiste. Si continuamos en el 14, fíjense qué interesante esto dice. Así que, como consecuencia de lo que acabas de leer, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, así como nosotros somos humanos de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo, o sea, él también fue un humano, 100% humano como tú y como yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Al diablo.
y 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto explica una cosa. ¿Por qué la gente le teme a la muerte? Están esclavizados al temor de la muerte. Pero ¿quién es el que tenía el dominio del imperio de la muerte? Satanás. Pero Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, para liberar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a él. Esto explica por qué a veces la gente le hace honor a la Santa Muerte, o sea, toda esa idolatría, como porque le tienen miedo a la muerte y piensan que le rinden pleitesía a la muerte los va como a ser más benevolente con ellos el día que mueran, ¿no? Y por eso todo esto explica por qué tanta idolatría a la Santa Muerte, ¿no? Pero no se dan cuenta que la Biblia dice que Jesús destruyó ya a Satanás, que era el que tenía el imperio de la muerte, ¿no? Sí, pues él se hizo 100% humano para librarnos del temor a la muerte, ¿sí? Del temor al que tenía el dominio del imperio de la muerte. O sea, esto es bien importante. Sí. Y nos dio vida Ha de eterna. ser su conciencia, que no les queda otra. Perdón, Uriel, ¿cómo? Y va a ser su conciencia, ¿no? Ajá. Por eso lo adoran a la muerte porque piensan que va a ser ¿cómo se dice? Justificación que los va a consentir, que no van a sufrir, que no van a Va a ser benevolente con ellos. benevolentes, esa es la palabra, sí, pero pues no sabemos que no. Pues no, Pero pues están adorando a Satanás. exactamente. Pero Sí. ahora sí, como decían allá en mi pueblo, es por ignoranciedad. Ignorancia, ¿eh? Es por ignorancia. O sea, Le rinden culto a la Santa Muerte porque creen que están protegidas hoy o la Santa Muerte los va a proteger, pero pues están equivocados. Pero ¿qué dijo Jesús? Erráis ignorando las escrituras. Ese es el gran problema. La gente se está equivocando porque ignoran lo que dicen las escrituras, ignoran lo que Dios dice y a veces lo llegan a saber lo que Dios dice, pero no le creen. Y ya hemos visto el capítulo pasado, tremendas consecuencias trae el no creerle a Dios. Exacto. Pero ahorita vamos a seguir viendo, ahorita en estos siguientes versículos vamos a seguir viendo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque realmente Dios ya les habló y les dijo, y ellos siguen. O sea, Dios es misericordioso y lleno de gracia. Y si Dios nos disciplina es porque nos ama. Pero cuidado cuando ya no te discipline y cuidado cuando te deje revolcarte en el lodo, porque entonces ahí ya se acabó. Ahí ya Dios dijo, revuélcate en el lodo si es lo que quieres. Entonces, bien abusados, porque cuando Dios nos disciplina es porque estamos en sus manos y debemos estar agradecidos porque nos disciplina, porque nos ama. Y aceptar aceptar cualquier situación como nos disciplina para poder ser obedientes. No, además, la disciplina de Dios es por amor, porque quiere traernos al arrepentimiento, ¿sí? Arrepentirnos y volver a Él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Sí, pero también dice Juan Carlos que preocuparnos cuando Dios no nos disciplina, ¿no? Porque creo que todos hemos sido disciplinados. Sí. De una de otra manera. Así es. Bueno, pues entonces sigamos con los versículos del 8 al 12. Dice, del 8 al 12. El Señor ha enviado su palabra. La ha enviado contra Jacob, ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria, todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón, si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada, si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el orgullo del hombre. Estamos viendo que realmente ellos no deben temer a las amenazas de las naciones, en este caso de Asiria, sino lo que deben saber, lo que deben
hacer, es lo que comentaba hace rato Leti, la relación que tenemos con Dios. ¿Y cómo va a ser esa relación? Por medio de la oración en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra relación con Dios, el hablar con Él, el pedirle, hasta lo más mínimo nosotros debemos de pedirle al Señor, porque así nosotros demostramos nuestra dependencia a Él, ¿no? Entonces, nosotros no debemos temer al hombre, sino debemos tener una buena relación con Dios para que no nos alcance la ira de Dios. Porque si somos rebeldes, si no queremos hacer caso a lo que Dios nos dice, si ya nos dio sus estatutos, sus mandamientos, está en la palabra, y nosotros no queremos hacer caso, pues ahí es donde tenemos de tener cuidado, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo también el orgullo del hombre, ¿no? Ellos decían, pues si se cae en casa, pues la vuelvo a levantar. Ellos no dependían de Dios, ellos no confiaban en lo que Dios estaba haciendo, siendo que desde un principio Dios los ha liberado, siempre desde que los sacó de Egipto, siempre Dios los ha liberado y ellos muchas veces no han tenido que mover mucho, como pasó con Gedeón, ¿no? ¿Cuántos hombres le mandó para derrotar a su enemigo? ¿Por qué? Porque hizo esto Dios para demostrarles que el que había ganado la victoria era Dios, no el hombre. Claro. Entonces, aquí estamos viendo el orgullo del hombre y acuérdense que Dios detesta esto, ¿no? El orgullo, por eso a Satanás lo expulsó del paraíso porque él tenía el orgullo, él quería ser igual a Dios, quería superar a Dios. Y eso detesta a Dios terriblemente. Entonces hay que ser humildes ante Dios, de pedirle a Dios siempre de acuerdo a su voluntad. Entonces, bueno, esta es una enseñanza que nos está dejando ahorita Isaías, ¿no? Nos está diciendo, ¿sí? Nada más iba a decir respecto a lo que estás diciendo, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Así es, amén. Bredis, aquí estamos hablando precisamente de la invasión que hizo Asiria al Reino del Norte en el 722. Estos versículos hablan precisamente va dirigido a Israel, también se le conocía como Jacob. Recordemos que a Jacob se le cambió el nombre en el Antiguo Testamento, le cambió el nombre cuando peleó con el ángel de Jehová, a Israel. Bueno, pero comentaba que ya a estas alturas, ya Israel o Samaria ya estaba invadida por Asiria. Este, y aún así ellos no creían, o creían que aunque fuera destruida, como tú dices, por su soberbia, por su rebeldía, por su vanidad, creyeron que ellos solos podían, y sin confiar en Dios, podían rehacer a la ciudad. Sin embargo, pues cayeron en el cautiverio. Así es, sí, amén. Creo que aquí el problema Gran es, necio de dura cerviz. Sí, sí. mira, creo que aquí el problema está en que nos gusta confiar más en lo objetivo y tangible que en lo intangible. Y ese fue el problema de Judá, que Isaías le está diciendo que confíen en Dios, que no se preocupen por este pacto que hicieron el Reino del Norte con Siria. No se preocupen, yo voy a defenderlos, pero tenían que creerlo. Pero ¿qué hizo el Reino del Sur? ¿Sí? Se alió con el rey de Asiria, con Pilar Pelicera, algo así. Benazir. Ese. O sea, confiaban más en lo tangible, en lo que sus ojos ven, que confiar en Dios, ¿no? Y a veces también pasa así con nosotros, queremos confiar más en lo tangible, en el dinero, en el negocio, en una persona, porque lo estás viendo en el trabajo, que confiar en Dios. O sea, fue el error en lugar de confiar en las aguas tranquilas, querían confiar en los ríos turbulentos, ¿no? En lo tangible. Y a veces, pues, podemos caer en ese error también de no poner toda nuestra confianza en Dios,
y queremos confiar más en lo que estamos viendo, en lo tangible y todo, ¿no? Pero pues ahí están luego las consecuencias, ¿no? Pedir, confiar en Dios, obviamente con a Dios orando y con el más orando, obviamente también. No estoy diciendo que nada más puro orar y no haces nada, Acciones. pero Dios en su Claro. amor te guía. Dios va a actuar por medio de tu esfuerzo también, ¿no? Pero el mérito es de Dios, no de nosotros. No, y como dices tú, salió contraproducente. Ellos confiaron precisamente en en Asiria, en Babilonia, y como después Dios lo usó para darles fuerte. Sí. Exacto. Es que este Acaz, acuérdense que él era el rey Acaz en Judá. Cuando le dijo Isaías, pídele a Dios, ¿no? Incluso que dijo Acaz, no, no le voy a pedir, no voy a tentar a Dios. Y dijo Sí. Isaías, aún así, yo te voy a decir que nos va a mandar Dios, y fue cuando habló precisamente de Emmanuel, ¿no? Que iba a estar Dios con nosotros, fue la profecía que él dio. Pero entonces, eso es orgullo, arrogancia, ¿no? No, nosotros debemos pedirle a Dios, hasta por lo que pensemos que sea lo más mínimo, porque acuérdense que una hoja no cae si no es la voluntad de Dios. Y a Entonces, veces pensamos que es trivialidad, que es, no es esa es la importante. relación que debemos tener con, ¿perdón? Sí, a veces pensamos que, ay, ¿cómo lo va a pedir esto si es trivialidad? ¿No? No tiene importancia, no. Todo debemos consultarlo con él, pedírselo a él, ¿verdad? Para que él nos dé la sabiduría. Y a veces somos sabios en Claro. nuestra propia opinión, ¿sí? Queremos ser autosuficientes. Así es. Y por eso David, Dios lo eligió como rey, porque David era conforme al corazón de Dios. Y David en todo momento estaba pidiendo a Dios. Hizo cuantos, cuando era pastor de ovejas, cuando fue rey, que sí cometió pecado, que sí se equivocó, pero ¿sabe? Él reconocía lo que contaba, se arrepentía y Dios lo limpiaba nuevamente, ¿no? Estaba el estudio, bastante, ¿no? Entonces, lo que no tenía acá, ¿no? Acá era orgulloso, no quiso pedir porque pensó que con sus propias fuerzas iban a derrotar al enemigo, que él confió más en el hombre, en el rey de Asiria, que en lo que Dios le pudiera ofrecer de acuerdo a sus oraciones y de acuerdo a su voluntad, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, si quieren, les cambiamos de diapositiva, por favor. Oye, Brendis, cualquier parecido con lo que a veces hacemos, mira. Mera coincidencia. Sí, Pues es que realmente es un espejo, ¿no, Leti? Sí, Lo que leemos de la historia de Israel es un espejo así muchas veces, ¿no? sí. Mira, Brendis, ahorita antes de que expliques esta diapositiva que me parece interesante, que es otro de los atributos de Dios, la ira de Dios, Ajá. fíjate que a veces el gran error cuando compartimos del Evangelio es que como toda moneda tiene dos caras y por un lado está el amor de Dios, pero por del otro lado está la ira de Dios. Y como que la ira de Dios no la, no la mencionamos mucho, nada más Dios es amor, Dios te ama, Dios te quiere, etcétera, etcétera. Pero no hablamos de la ira de Dios y la ira de Dios es también otro atributo bien importante. O sea, Exacto. Dios detesta el pecado, ¿sí? O sea, Dios nos ama, pero al mismo tiempo existe la ira de Dios. La ira de Dios está sobre el pecador, ¿sí? Y fíjate, recuerdo que en Deuteronomio dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y en otro versículo dice que Dios es rico en misericordia. Entonces, ¿cómo podemos conjugar estas dos cosas? La misericordia de Dios con la ira de Dios. Dios ya lo hizo.
en Jesucristo. Amén. Isaías 53, ya llegaremos a ese capítulo. Ahí vemos la ira de Dios y el amor de Dios. Dios descargó su ira sobre su Hijo, ¿sí? Por amor a nosotros, ¿sí? Entonces eso es lo que la gente tiene que entender, ¿sí? Que la ira, bueno, Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él, ¿sí? Entonces, es bien importante poner nuestra confianza única y exclusivamente en Jesucristo, no en nadie más, ni en nuestras obras, no en uno mismo, en Jesucristo nada más, ¿sí? Santo. El que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, la ira de Dios está sobre de esa persona. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, ya explícanos la diapositiva, please. Y no permite- es como cuando viene a pagar mi deuda, ¿no? O sea, yo solamente- Brendis se oye un poco cortado. Se, el sonido. ¿Sabes qué? Tu deuda ha sido pagada. Ahí ya me escuchan. ¿Ya? ¿No? Ahora, Hola, ya. ¿ahí te escuchaste? ¿Ya? Así como que estaba inestable el internet, pero ya, ¿verdad? Sí, Sí. Por favor, ¿nos puedes repetir? Porque no. Ok. No le- Sí, No se escucha. precisamente de cuando uno tiene una deuda y hay. Y entonces, ¿yo qué debo de hacer? En lugar de, este, de darle las gracias y de aceptar, si soy mal agradecida y digo, ¿por qué pagaste mi deuda? Yo no tengo. Pagó nuestra deuda. Porque lo que dijo Japa ahorita me impresionó. Salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? se te Por está cortando el audio. Dios, Él ya pagó, ya me salvó. Entonces, ¿quién sabe si sea el internet? Si quieren, ahí ya me escuchan. Ahorita sí. Hola. A ver, Sí, repite otra vez, Brendis. Hola. Ahí ya. Ahí ya me sí. ¿sí me No, más. escuchan o no? Ya no ¿Aló? Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, pero Cortador. cuando empiezas a hablar ya no. ¿Ya no? ya, ahí ¿Ya? Ya. ahí. Ya. A ver, now repeat. ¿Ya? Please speak slowly. Otra vez, Brendis. Ya creo que me va a sacar. Hola. Hola, Ahí ya. Sí, 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 se escucha. Adelante, adelante. ¿Qué creen que se me fue la imagen? Yo creo, ¿saben qué voy a volver a meter? Porque no tengo imagen. No A tienes ver, salte y Pero sí, vuelve. ¿sí me escuchan? Sí. Sí, se Es mi compu, que ya está muy viejita. Ya está como yo. Bueno, se me fue la imagen, pero pues tengo audio, pues así, ¿no? Sí, te escuchamos ahí. Ok, bueno, entonces, el versículo 11 precisamente ya nos está hablando de la ira de Dios. Dice, pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Rezín, ha incitado a sus enemigos, los sirios en el este y los filisteos en el oeste. Se comieron a Israel de un solo bocado. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida.
Wow, yo cuando leí esto dije, todavía, o sea, Dios reforzó a Resín, dice aquí, y todavía no se ha aplacado su ira. Sigue su mano extendida. Pero ¿por qué pasa esto? Porque Israel no entiende. Porque Israel sigue en la idolatría, en el orgullo, en la soberbia, porque no confían en lo que Dios ha hecho por ellos. Y lo que dijo Juan Carlos, si a Jesucristo, Dios descargó toda su ira en Jesucristo. Y si yo no confío en Él, entonces Dios va a descargar su ira sobre mí. Es lo que le estaba pasando precisamente a Israel, ¿no? Dice, el Señor ha fortalecido a los adversarios de Rezín. O sea, no se ha aplacado su ira porque Israel no ha entendido, ¿no? Entonces, no tengo la diapositiva porque digo que no tengo imagen, pero si gustas más o menos leer lo que dice de la ira de Dios, por favor, Armandito, en la diapositiva. ¿Cómo no? Claro que sí. Israel debe enfrentar la realidad de la ira de Dios, no la de Asiria. Debe preocuparse por el puño amenazador, mano extendida, que se repite en varias ocasiones en el versículo 12, el 17 y el 21. Ese es hasta lo que res- re- corresponde a lo que es la ira. Todavía hay otros. Aunque el amor constante de Dios es parte central de su naturaleza, Él también es justo, y atreverse a ofender esa justicia por medio de vivir vidas perversas es un desastre. La línea argumental y mensaje de la Biblia es que Dios está realizando una misión por gracia para salvar a un pueblo para su gloria. Un tema importante en esta historia es el pecado humano y un sistema relevante es la consecuencia apropiada del pecado. O sea que por consecuencia del pecado, el Señor descargó su ira sobre Israel y sobre toda la humanidad, sobre todos los que no creen o los que no crean en Jesucristo. Es hasta Sí, lo que yo... y es exactamente lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Eh, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Entonces, precisamente los que siguen en pecado, ahí es donde se va a descargar la ira de Dios. Los que aún siguen en pecado, digo, todos, mientras no estemos glorificados, pues nuestro cuerpo sigue siendo la carne, sigue siendo carne. Podemos volver a pecar, pero ahora como hacía David, sí pecó, pero se arrepintió, lo confesó y ya no lo volvió a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios ama de nosotros, que cuando tengamos esas tentaciones, esas pruebas, nosotros reconozcamos la dependencia que tenemos a Dios, ¿no? Y que a través de nuestro Señor Jesucristo le pidamos todo lo que dice, no tienen porque no piden, dijo Jesús, ¿no? Pero hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces siempre es tener esta comunión con Dios, siempre es tener esta relación con Dios que es a través de la oración y pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Amén, amén. Amén. Entonces vamos a leer el versículo del 13 al 17. Dice, pero el pueblo no ha querido reconocer al que no ha castigado. Pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado, perdón, o sea, a Dios, ¿no? No ha buscado al Señor Todopoderoso. No lo buscan, el orgullo que tienen, piensan que ellos pueden hacer las cosas, que no necesitan de Dios. Por eso, en un mismo día, el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola, la palmera y el junco. La cabeza son los ancianos y la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. Los falsos profetas. ¿Mandé? Prácticamente está hablando, pero de los falsos profetas. Exacto. A lo que se refiere. Pues sí, aquí dice maestros de mentiras. Maestro de mentiras, sí, Sí, exactamente. exacto. Entonces aquí nos está hablando sobre
esos líderes perversos, que Dios les va a quitar este liderazgo, ¿no? Dice, los líderes del pueblo no los han conducido al arrepentimiento ni a la búsqueda del Señor. Han sido unos líderes perversos. En lugar de ello, los han dejado confundidos y los han dejado revolcarse en el lodo. Así que Dios los privará de líderes por completo. Entonces Dios les va a quitar líderes. ¿Por qué? Porque estos líderes han sido malos y no han llevado al pueblo al arrepentimiento, ¿no? Pues lo que pasaba con los reyes después de David, todo lo que... Yo creo que David fue el único rey bueno. Sí hubo reyes buenos después de la división de los reinos, pero la verdad es que David fue un ejemplo de lo que es ser honesto, tener compasión por las personas. Y se equivocó muchas veces, sí, pero vemos después del reino dividido cuántos reyes no hacían maldades, ¿no? No hacían cosas malas para la gente. Y eso Dios lo detesta totalmente. No está de acuerdo con que se abuse de las personas, con que no los lleven al camino correcto. Para eso hizo líderes, para eso hizo reyes, jueces, para que dirigieran al pueblo. Pero pues vemos que todos fallaron, ¿no? Todos fallamos. De eso está hablando estos versículos, de los líderes perversos. Y termina también, tanto el 12, 17 y 21 terminan. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Qué miedo, ¿no? Oye, Brenda, y Versículo. eso aplica todavía hoy en día. Podemos decir que un líder perverso hoy en día es alguien que enseña salvación por obras, que enseña, sí, fe en Jesucristo, pero aparte confían en sus obras. Ese es un líder perverso. Y me recuerda el proverbio ese que dice que un ciego guiando a otro ciego. Al final, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Es bien importante esto, que entendamos que hoy en día se promueve mucho la salvación por obras o fe más obras, pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Cristo más algo es igual a nada. Cristo más nada es igual a todo. Nunca olviden esa formulita. Y el que enseña algo contrario a esto es un líder perverso, ¿sí? Y la ira de Dios está sobre ellos y sobre quien crea eso. Claro. Por eso dice que su mano sigue extendida. Así es, exactamente. Así es, pero pues sí, o sea, dices tú, ¿cómo no ha cambiado nada desde esa época hasta ahorita? ¿Cómo siguen habiendo este tipo de líderes, ¿no? En las iglesias, los que predican, ¿no? Cash Luna, Dante Hebel, tantas líderes que son mentirosos y falsos y que solamente predican su propio evangelio y no el evangelio de Dios, ¿no? Pero Se pues puede mano decir extendida, que es eso no la va. contaminación de las religiones, lo que empezó en Babilonia, sigue hasta nuestros días, toda esa contaminación de porquería que hay en las religiones. Mira, como dice Pablo en Gálatas, que apenas hace poco que estudiamos ese libro, todo aquel que predique un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Así que hay una maldición sobre todo aquel que predique un evangelio diferente al evangelio de la gracia. Así es. Muy bien. Cambiamos de diapositiva, porfa. ¿Quieres que leamos los versículos del 13 al 17 de la diapositiva antes de que las cambien? ¿Cierto? Ya los leí, hermanita, es que ya me agarró la pantalla. Muchas Bueno, gracias. bien, está Gracias. bien. Ok, entonces sigamos, versículo 18. Dice, la maldad arde como un fuego, que consume zarzas y espinos, que incendia la espesura del bosque y sube luego, como torbellino, en una columna de humo. Por la ira del Señor Todopoderoso arderá en fuego la tierra, y el pueblo será el combustible.
Wow, esto está tremendo. El pueblo será el combustible. ¿Sí? Y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Aquí no se está hablando ya de la tribulación, de lo que va a pasar después de que ya Dios mande el día del Señor, ¿no? Por la ira del Señor Todopoderoso arderá en fuego la tierra, y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Se comerán a sus propios hijos. Esto también ya lo vimos, ¿se acuerdan? Manasés se comerá a Efraín y Efraín a Manasés, y los dos juntos atacarán a Judá. Acuérdense que aquí Efraín y Manasés estaban en pleito, en conflicto, pero con tal de destruir a su hermano Judá, se unieron, ¿no? ¿Y cuántas veces no vemos eso en nuestra actualidad? Que están de enemigos, no se hablan, pero con tal de destruir al que es más fuerte, se unen para destruirlo, ¿no? O sea, esto no está tan alejado de estos tiempos. A pesar, y esto, lo último que termina así, a pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que las tribus siempre querían hacer su voluntad, ya no querían hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ya querían hacer su propia voluntad. Por eso Manasés ¿quién? Manasés y Efraín estaban peleados, ¿no? Porque no, pues es que mi tribu dice esto, el líder decía, se va a hacer lo que yo diga, no lo que Dios diga, sino lo que yo digo, y ya establecían sus propias reglas, sus propias leyes. Y eso es lo que pasaba en la época de Jesús también, ¿no? Por eso estaban estas sectas, los fariseos, estos seduceos, los saduceos, y estos sedonios, ¿no? Algo así, las tribus, las sectas. Esenios, Ándale. fariseos. ¿Por qué? Porque ellos ya establecían sus propias reglas, o sea, hacían su propia ley y ya la ley de Dios la dejaron a un lado. Entonces, por eso había estos celos tribales, ¿no? De estas tribus. Y lejos de unirse como hermanos, pues había mucha división, ¿no? Entonces, de esto nos habla este versículo, ¿no? De que ya no hacían caso a lo que Dios les mandaba, a su ley. Ya su ley era de segunda mano, porque la ley que ellos hacían era la que prevalecía. Y cuidado y te metieras con ellos, porque pues lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos dijeron que Él estaba blasfemando, y estas tribus, o en este caso esta secta, pues hicieron que esto se fuera a la muerte, pero no, ya sabemos que no precisamente por la voluntad del hombre es que Dios murió, es que Jesucristo murió, sino por la voluntad de Dios. Él mueve las piezas del ajedrez, Él mueve a las personas, a las naciones, para que se haga su voluntad, ¿no? Amén. Entonces, pero vemos que ellos participaron, ¿no? En esta situación, ellos eran tan necios que, que pues cayeron en esta situación, y bueno, pues realmente también la ira de Dios sigue aquí, no se ha, sigue extendida su mano, porque aún en la actualidad seguimos siendo así de necios, seguimos pensando que nuestra voluntad es la que manda, y nuestra ley es la que debe de existir. Pero bueno, pues los que sabemos que la ley de Dios es la que debe prevalecer, y aún así hacemos esto, pues la ira de Dios está en nosotros, ¿no? Gracias a Dios nosotros ya hemos sido salvos, y ya Dios, y ya Jesucristo nos ha salvado y nos ha limpiado, ¿no? Entonces, pues, no sé, ya terminamos aquí. ¿Algo más que quieran agregar en relación a esto? Solo comentar, Brenda, que aquí terminamos lo que es el libro de Manuel. Recordad que empezamos en el capítulo 7, 8 y 9, fue lo que se le llama el libro de Manuel, Así el es. nacimiento de quien iba a venir, el Mesías,
Ya estábamos hablando bueno, Isaías estaba hablando desde el capítulo 7 sobre la venida del Mesías. Y aquí termina precisamente ya el libro de Manuel. Ok, perfecto. ¿Algo más, chicos? Fue interesante el capítulo. Es un capítulo que podemos decir que es todavía contemporáneo hasta el día de hoy. Gente que hoy cree más en enseñanzas de hombres que en lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es tan clara, que esto explica cómo es que Satanás puede hacer que una persona tenga el entendimiento cegado, en serio. Solamente la gracia de Dios puede hacerlos despertar de ese letargo espiritual en que se encuentra mucha gente. El Evangelio es muy claro, pero necesitamos que Dios en su misericordia, por medio de su Espíritu Santo, les ilumine y vean, pero a veces a la gente esto le choquea saber que toda su vida ha estado engañada, que Cristo nos ha liberado de ese engaño, ¿sí? Mucha gente le choquea esto y prefieren creerse, seguir creyendo sus tradiciones, cuando mismo Jesús condenó las tradiciones, enseñando tradiciones de hombres como si fuera la palabra de Dios. Siempre hay que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? Como dice Isaías, a la ley y al testimonio. Cualquier cosa, vámonos a la Biblia, porque la Biblia es la autoridad. Si uno no cree lo que dice la Biblia, ¿en qué te queda creer? En nada. Y terminas creyendo cualquier barrabasada que escuches, ¿no? Entonces es bien importante esto de darle importancia a la palabra de Dios, tomarlo como fuente de autoridad realmente. Así que lo que sucedía hace casi 3000 años sigue hoy en boga, Brendis. Sigue esto Sí. sucediendo hoy en día nuevamente, ¿sí? Ciegos guiando a ciegos y ambos cayendo en el hoyo, como dice ahí en Proverbios. Pienso yo esto. No sé tú, diría el salmista. Bueno, ¿me escuchan? Claro, perfecta. Bueno, aquí en lo que nos acaba de decir Brenda, aquí es que Israel estaba pues oprimido por Asiria y por por otros pueblos extranjeros, por el alto impuesto que les había puesto y los tenían pues oprimidos a Israel. Y es entonces cuando aquí nos dice, ¿no? Que nos ha nacido y nos es dado, y esto ya lo sabían los judíos, sabían que este nacido era de una virgen y que va a tener un proceso como todos de 9 meses y que fue concebido por medio del Espíritu Santo y que va a ser, como dice aquí la Biblia, admirable consejero, será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este niño pues tenía las necesidades que todo niño tiene. Y yo me pregunto, este niño era pues de la descendencia de David, hijo de David, que tenía derecho a un trono, a nacer en lo mejores, en lo mejor. Sin embargo, ¿dónde nació? Y aquí mi pregunta esta también, de lo que usted explicó o Brenda, que es Padre Eterno, Jesús y Espíritu Santo. Yo me pregunto, Padre Eterno puede ser el papá de Jesús, que es Dios, y luego Jesús, que tiene los mismos atributos que tiene el Padre Eterno, porque Él es así como 100% hombre y 100% Dios.
porque aquí Cristo nos dice que el que lo escucha a él, escucha a su Padre, y el que, pues sí, ¿no? Que él tiene todo el poder de Dios. Entonces yo me pregunto si es Padre Eterno, Jesús y Espíritu Santo. Y eso es de esto que acabo de ver. Y luego aquí nos dicen que la caída de Israel también fue porque ellos no confiaban ya en Dios. Ellos se creían que ellos podían y y no contaban con Dios, por lo cual pues sufrían como sufrían. Y es que también como Asiria, como Siria, como Babilonia, adoraban a dioses y no creían en Jehová. Entonces esto le pasaba a Israel porque ya estaban aceptando otros dioses que no eran los que Jehová les había dicho. Entonces creo que hay, y las dispositivas las quitan bien rápido, no las acabé de copiar. Entonces esa es mi pregunta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo es? Para que me lo expliques. A ver, Brendis, explícanos la Trinidad en 30 segundos. A ver, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona. Que Dios Padre es el Padre Eterno. Es el Padre Eterno, pero es la misma persona, Jesucristo, Sí, el Espíritu Santo y sí, Dios componen la misma persona. O sea, no es que sean tres dioses, es una sola persona. yo lo sé, que son tres, un solo Dios en tres, eso lo sé, pero como aquí dijeron Padre Eterno, para mí Padre Eterno es Padre Dios, que Él ya existía desde antes de que se hiciera el mundo, desde hace más de los 3000 años que dicen, y ya después se vino ya la creación, Adán y Eva, todo lo que es el Antiguo Testamento, y luego ya vino Jesús a salvarnos de todos nuestros pecados y murió por nosotros. Sí, es que ellos siempre han estado juntos desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, ellos no se separan, pues, o sea, no es que primero existiera Dios Padre. Ya los tres existían desde la eternidad. Por eso es que cuando Isaías dice que es Padre eterno, se está refiriendo a esta persona que es un solo Dios, pero que representa al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. A ver, déjenme tratar de, permítame, Manuelita, déjenme tratar de, déjenme tratar de explicar esto. Cuando dije, Brendis, explícalo en 30 segundos, era una burla eso, porque nadie puede explicar la Trinidad, para empezar, nadie la puede explicar. Pero hay un concepto en teología que dice, la razón se debe de subordinar a la revelación. Hay cosas que no podemos entender por medio de la razón, pero no porque no las entendamos debemos ponerlas en duda. Por eso dice, la razón debe estar subordinada a la revelación. ¿Y qué dice la revelación? Habla del Padre como Dios, habla del Hijo como Dios y habla del Espíritu Santo como Dios. Y hay versículos para demostrar cada una de esas tres afirmaciones. Ahora, ¿en qué son iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sí? En su esencia, en que comparten los mismos atributos. Lo que es el Padre omnipresente, omnipotente, todo eso es Jesús y todo eso es el Espíritu Santo. Pero hay cosas en las que son diferentes. Por ejemplo, el Padre no se encarnó, fue el Hijo, ¿sí? El Espíritu Santo no es el Hijo,
¿sí? Sin embargo, como una vez les expliqué con un diagramita, como, sí, es que luego, pues no todos asisten a en mis explicaciones, pero vamos a suponer, a ver, voy a tratar de explicarlo. Imagínense que tengo aquí una mica color azul, una mica color verde y una mica color amarillo. El Padre, el Hijo y el Espíritu, pero los acerco un poco. Hay un punto en donde los tres círculos son iguales, porque están superpuestos. Entonces, esos son los atributos de Dios, pero con funciones diferentes. Pero es un solo Dios. Ahora, repito, querer entender esto por medio de la razón es como decir, explícame el día del Señor en 30 segundos. No es tan sencillo, pero la Biblia sí nos dice una cosa. La razón debe subordinarse a la revelación. Eso es la verdadera fe. Mi mente finita y limitada no puede entender cómo tres personas pueden ser un solo Dios. No, mi mente finita, afectada por el pecado, no logra entender eso. Pero yo debo de aceptarlo porque la Biblia habla del Padre como Dios, habla del Hijo como Dios y habla del Espíritu Santo como Dios. ¿Sí? Entonces, no se mortifiquen si no logran entender completamente esto de la Trinidad. A veces hay cosas que las debemos aceptar más por fe, porque la Biblia lo dice, que por medio de nuestra razón y de nuestro razonamiento. Entonces, Sí, pero respecto a lo que decía Manuelita, ¿no? Que el Padre ya existía en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento fue Sí. cuando vino Jesús. No. Si leemos Génesis, ¿sí? Vemos que ellos ya estaban, los tres, ¿sí? Desde la creación del mundo. Y ellos ya existían antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, no es que Jesús existiera desde el Nuevo Testamento, no. Jesús está implícito en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Y él existía antes de la fundación del mundo, junto con el Padre y junto con el Espíritu, ¿no? desde antes de la creación, dice, hagamos de nuestra imagen y semejanza. Hagamos, es plural, ¿sí? En la Torre de Babel dice, descendamos, nuevamente estoy utilizando el plural, pero no crean que esas son pruebas suficientes como para demostrar la Trinidad. Pero hay un versículo que sí es bien contundente y está en el libro de Isaías. Así que abran sus Biblias en Isaías 48, versículo 16. Este versículo sí es contundente para demostrar la Trinidad. ¿Sí? 48. 48, ¿qué versículo? 48, 16 y subrayenlo. Porque el día que se topen con 38 o 48, Japón. 48, 16 de Isaías, el día que se topen con un testigo de Jehová que les va a decir que Jesús no es Dios, que Él es un ser creado, bueno, acuérdense de este versículo. Aquí no está hablando tanto Isaías, sino es Jesús. Y vean por qué. Dice el 16, acercaos a mí. ¿Ya están ahí? Sí. Sí. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántas personas está mencionando ahí? 3. Sí. 3 personas está hablando. El que está hablando es Jesús, obviamente. Acercaos a mí de oír esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Allá hay una persona. Y ahora me envió Jehová el Señor. Allá hay otra persona. Y su Espíritu. Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad en todo su esplendor. Que no podamos con nuestra mente finita entender esto como 3 personas, no son 3 dioses, sino un solo Dios, porque la Biblia misma lo dice, porque hay un solo Dios hay, nada más. El Shema hebreo dice, Jehová es uno. Entonces, nuestra mente tiene que, la Biblia me dice claramente que Dios es uno, nada más hay un solo Dios, pero me habla del Padre como Dios, me habla del Hijo como Dios, y me habla del Espíritu Santo como yo, porque los 3 son coeternos, siempre han existido. Por eso decía, no puede existir Padre eterno si no hay Hijo eterno. Si hubo un tiempo en que el Padre estaba, pero el Hijo no estaba, entonces ya no fue Padre eterno, porque hubo un tiempo en que no era Padre, porque no había Hijo. ¿Sí me explicó? Sí.
Sí. Por eso es la unión hipostática, ¿no? Exactamente. Porque Sí. además la Biblia es 100% cristológica desde de pasta a pasta, como comentaban, Así es. porque nos habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, Exactamente. La Biblia habla no de se la pueden caída del separar, hombre. pues. Exactamente. La Ajá. Biblia habla desde la caída del hombre hasta la redención del hombre. Cómo el hombre cayó y cómo Dios lo redime. Claro. Ujú. Y los También judíos, quería como, comentar, sí, No sé si fui claro o quedó alguna duda. también quería comentar que Bueno, no hay duda, porque yo desde niña sé que siempre nos dijeron Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y solo hay un Dios verdadero, o sea, los tres es un solo Dios verdadero. Mi pregunta fue porque ustedes mencionaron Padre eterno, ¿sí? Eso fue lo que yo dije. Bueno, entonces, si Él era eterno, también Jesús y el Espíritu Santo. Por Claro, eso fue mi pregunta. claro. Sí. Si sí. hablamos de Padre eterno, tiene que haber Hijo eterno. No, porque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y solo es un solo Dios verdadero entre los tres. Pero como ustedes desde dieron antes paso del a nacimiento no, de lo Jesús, pregunté. desde antes del nacimiento de Jesús, en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, habla precisamente de Jesús preencarnado. Se aparecía incluso, pues en una ocasión se apareció a Judá, este, eh, Ay, qué bueno que habla, cuando peleó. hermanito. A ver, creo que hay un versículo, otro versículo que nos va a ayudar a entender esto de la Trinidad. Juan, en su Evangelio, en el versículo 1 dice, en el principio, ¿cuál es ese principio? Hasta donde tu mente pueda llegar. En el principio de lo que quieras. Hasta donde tu mente El pueda principio llegar. Creo las En- cosas. Let me explain, déjenme explicar. En el principio, hasta donde tu mente pueda alcanzar, ¿cuál es el principio? Dice, en el principio era Dios, ¿sí? Espérenme, déjenme leerlo mejor porque luego mi mente me traiciona. Vamos a Juan 1:1. Ya está más que claro. Dice, El En principio era el en verbo. el principio era el verbo. Ok, hasta ese momento, hasta ahí sabes que no sabemos quién está hablando al verbo. Dice, en el principio era el verbo. Como repito, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Era Dios. Dios. Ahora, si te vas al 14, ¿quién es el verbo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, el verbo es Jesús. En el principio era el verbo, o sea, el verbo ya estaba en el principio. Era con Dios, ahí está hablando de que estaba con alguien. Y luego nos dice que el verbo era Dios. Esta mente afectada por el pecado no logra entender bien eso, pero la Biblia lo dice. Por eso tenemos que someter la razón a la revelación. ¿Cómo puede ser Dios? ¿Sí? Estar con Dios y ser Dios. It's not so easy, ¿verdad? No es tan fácil, pero la No. Biblia lo dice. Bueno, ¿algo más? Que ya el padre Aguilar se está durmiendo. Yo así es. creo que un día hay que tomar una clase de la unión hipostática para que volvamos a retomarlo, ¿no? Hay cosas que nunca las vamos a lograr entender a cabalidad, ¿sí? Pero Exacto. las aceptamos más por fe porque la Biblia lo dice. Pero si las repasamos, nos van a quedar más claras. Claro, claro, claro. A lo mejor no entiendo bien el concepto de la Trinidad, pero sé que Jesús murió por mí, por mis pecados, claro. y si pongo mi fe en Él, tengo vida eterna. Así Que no es. entienda muchas cosas. Amén. Bueno, Urielón, ya vamos a descansar. Sí, ahora la hermana Pati va a concluir, si gustan, con una oración. Ok, Porque el hermano Uriel, ya, se está sintió un hablando, poquito mal. ya No, está en su quinto toma, sueño. ya está en entonces, brazos de Morfeo. sí, exacto, sí, sí.
pero Bueno, de paso representante. muy bien. Bueno, no olviden seguir orando por Joel, el hijo de Esperancita, Esperancita, y por por Miguel Marquitos, también, por que su trabajo, por Marquitos. sí, que sigue todavía un poco delicado. Ojalá el domingo puedan estar con nosotros. Sí. Oigan, Aparte de ellos tres, por alguien más, Japón, bueno, también por el predicador. el domingo tenemos predicador invitado. Quien quiera poner en práctica su inglés puede asistir a la iglesia. Vamos a tener convivio y ojalá pues podamos estar todos ahí los que somos, y invitamos a todo el que escuche este video. Está invitado el domingo. Claro. Continuamos con el libro de Efesios 4. Vamos a terminar el capítulo 4 este domingo. Así que, pues despídenos. Please. Empiezan a las 10, ¿verdad? A las 10, A Manuelita. las 10, Ahí le Manuelita. esperamos. Ahí le esperamos. Nos va a dar gusto tenerla ahí. ¿Puedo llegar a las 11? Claro. Bueno, pero es que no llegue. Ah, bueno. Exacto, puede que no llegue. Por lo menos ya la saludamos. Y llévese a Esperancita y a Amandita. y a Amandita. Porque Esperancita me dijo que sí tenía ganas de ir y Sí. pues ya le dije yo. Ahí Muy está. bien. Estamos esperando a las 3 quinceañeras este domingo. Ay, gracias. Ok, vamos a orar pues. Adelante, Pati. Sí, pues, Señor y Padre bendito, pues a ti, Señor, que eres, pues como siempre lo hemos visto, Señor, creador de todo lo que nos rodea, Señor, lo que vemos, lo que no vemos, Señor, y lo que pones tú, Señor, cerca de nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, inmensamente, Señor, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta noche agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de seguir edificándonos en el libro de Isaías, Señor. Agradecemos por todas las personas, Señor, que colaboran en que sigamos este estudio. Gracias por la vida de Brenda, de Armandito, Señor. Y agradecemos, Señor, por su disposición y por las palabras que pones en ellos para que podamos nosotros entender, Señor, tu palabra. Y también, Señor, pues queremos clamar a ti, Señor, que eres, pues, refugio en nuestros momentos de debilidad, refugio en nuestros momentos de tristeza, pero que también nos sostiene, Señor, en todo momento. Pedimos por Miguel, el hijo de Manuelita, para que pueda encontrar un trabajo, Señor. Por Joel, Señor, por su salud, por la salud también de las personas que están al cuidado de él, Señor. Te pedimos que le sigas sosteniendo, pero especialmente, Señor, también por su salud espiritual. Y también pedimos por Marquito, Señor, esperemos que pues los médicos, Señor, tengan un tratamiento, Señor, pues el indicado, Señor, pon los recursos que necesita su familia, Señor, para que él pueda salir adelante. Pedimos por Cari, por Marco, Señor, por sus papás, por toda su familia, Señor, por Nati también, Señor, para que, pues, Señor, a través de este momento de prueba, Señor, ellos puedan ver cuál es el propósito, Señor, en sus vidas, Señor. Agradecemos infinitamente por esas familias, Señor, que han llegado pues a la iglesia, Señor, a congregarse, Señor, y pedimos por el domingo, por el mensaje que tenga preparado, Señor, el predicador, guíalo, Señor, y guía también los pasos de las personas que van a llegar, Señor. Todo esto, Padre bendito, lo pedimos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Ay, sí, también. Y seguir orando también por la familia de Angie, a ver, también si viene el domingo ya completa. Ojalá Dios quiera. Ay, Dios quiera que así sea. Bueno, Dios sí quiere. Ahora esperemos que ellos también quieran. Exacto. Saludos, bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo para todos. Abrazo. Bye. Bye. Chao.